Y toda la iglesia, los miembros visitantes, sean bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a dar continuación a esta serie de sermones, hermanos, del libro de Romanos. Y antes de empezar a leer, recuerde, hermanos, que Pablo nos ha estado hablando acerca del Evangelio. Y en el capítulo 1, versículo 16, dice la Biblia: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también, dice la Escritura, al griego, hermanos. Porque en el Evangelio, dice el versículo 17, la justicia de Dios se revela, como, hermanos, por fe y para fe. Como está escrito, hermanos, mas el justo por la fe vivirá. En los siguientes versículos, hermanos, hemos visto una serie de argumentos que han revelado que nadie tiene excusa delante del Señor, que delante de la justicia de Dios todos, hermanos, estamos expuestos y nadie puede ser excusable. Eres inexcusable, dice el capítulo 2 de Romanos. Oh hombre, quien quiera que seas tú, todos delante del Señor, dice la Biblia, hemos pecado. Luego lo vamos a ver. Por tanto, no hay excusa. Solamente hay salvación a través del Evangelio de Jesucristo. Solamente a través de la obra de Cristo nosotros los pecadores podemos ser salvos. Ahora, hermanos, en este capítulo 3 comienza el versículo 1 diciendo la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, te ruego en esta mañana que nos guíes a través de ella. Espíritu Santo, úsame en tu misericordia. Padre, edifica a tu iglesia. Tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros. Desde mi vida como predicador, Señor, como cada uno de los amigos que nos visitan en esta mañana. Sé con tu pueblo, Señor, y edifícanos conforme, Señor, a tu palabra. Guíanos a través de tu verdad, y que tu nombre sea exaltado y glorificado a través de la exposición de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Hermanos, hay una serie de objeciones, es decir, de cuestionamientos. Y eso, hermanos, no es algo nuevo. Al igual que hoy, cuando alguien habla de Cristo, el mundo tiene preguntas, tiene cuestionamiento, tiene objeciones al Evangelio. Y antes de entrar a estos cuestionamientos, quiero que miremos lo que dijimos en la última parte de la predicación el domingo anterior. Dijimos, conforme al versículo 28 del capítulo 2, que el judío verdadero es el que no descansa en los aspectos externos, sino en lo interior, hermanos. El judío verdadero es el que tiene una realidad interior de Dios. Es decir, que no, hermanos, se reconoce por la apariencia, sino que todo lo que hace lo hace conforme al nuevo corazón que se le ha otorgado. La circuncisión
del verdadero judío no es la física la que le hacen a los niños algunas veces cuando nacen, sino que la circuncisión verdadera es la que Dios hace en el corazón del hombre. Es decir, que para ser de Cristo, Cristo tiene que quitar este corazón de piedra y poner un corazón nuevo. Si tú y yo no tenemos un corazón nuevo, Cristo no mora en nosotros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque se necesita un corazón nuevo, el verdadero, para que su espíritu pueda morar en nosotros, y en respuesta a la residencia de Dios por medio de su espíritu en nosotros, usted y yo podamos obedecer la ley de Dios. Si usted y yo no tenemos un corazón nuevo, usted y yo no vamos a obedecer a Dios. Usted y yo podemos tener el sobrenombre de judío o de cristiano bautista o como se quiera llamar, pero usted y yo, si hacemos algo, lo hacemos por religioso, no porque Dios ha puesto el querer como el hacer en nosotros. Cuando Dios viene a residir en nosotros, hermanos, en el Antiguo Testamento sabemos que Él venía a estar con su pueblo. Ahora en el Nuevo Pacto Él viene a estar en su pueblo, en el interior de cada verdadero creyente. Donde está un verdadero creyente, ahí está Cristo. Cristo no está los domingos aquí. Sí, Él está aquí porque su pueblo está reunido. Y Él está aquí para ser adorado, para que su palabra sea testificada. Pero donde usted y yo estamos, hermanos, ahí está el Señor, hermanos. Y donde está el Señor, su Santo Espíritu debe moverse con libertad. El verdadero judío no busca su propia gloria. Recuerden que los judíos del tiempo de Jesús, hermanos, ellos escucharon la verdad y la verdad no los hizo libres. Porque Jesús, ustedes se acuerdan la profecía en Lucas, Él iba a ser tropiezo para muchos, como sigue siendo tropiezo para muchos hoy, que piensan que a través de cualquier religión, llámese como llámese, pueden ir al reino de los cielos. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Solamente en Cristo hay salvación para mí y para ti. Solamente Cristo cumple aquellos fundamentos que Dios ha dado para que el hombre pueda tener salvación. Entonces, hermanos, ahora Pablo, algunos dicen que Pablo empieza a desarrollar, hermanos, una conversación y a dar respuesta a aquellas preguntas que en su entorno se hacían en cuanto a qué era esta nueva enseñanza. Ustedes recuerden que para el judío ellos pensaban que por ser el pueblo escogido en el antiguo pacto, por tener la circuncisión, por ser linaje de Abraham, entonces ellos eran herederos del reino de los cielos. Pablo les va a decir no. El verdadero judío es el que ha sido circuncidado por el Espíritu, que le ha sido otorgado un nuevo corazón. Ese es el verdadero judío. Así, hermanos, que no importa si tú nazcas en el mismo centro de Israel o Palestina, si Cristo no viene a morar en tu vida, no hay salvación ni esperanza para ti. Hay salvación tanto para el judío como para el no judío. Nosotros los gentiles, cuando tú y yo confiamos en Cristo como nuestro único Salvador y Señor de nuestra vida. Cuando tú y yo no estamos en esa verdad y en la única verdad, entonces tú y yo estamos en la mentira, como vamos a ver ahorita. Empezamos, hermanos, el capítulo 3. El judío, hermanos, esta es la respuesta. Tiene mucha ventaja, principalmente por ser los receptores de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, de la ley y de los profetas, hermanos. Vamos a ver cuál es el primer cuestionamiento, cuál es la primera objeción que se le estaba dando al evangelio. ¿Qué ventaja, dice el versículo 1 que leímos, tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Con lo que yo dije anteriormente, y era lo que Pablo estaba enseñando en el capítulo 2, pareciera que no hubiera ninguna ventaja. Pero Pablo va a dar una respuesta totalmente diferente.
Pablo va a decir que sí, y mucho, hermanos. La respuesta es mucho en todas maneras. Si hay ventaja, hermanos, el que hayas nacido como judío. Pero sobre todo, hermanos, la ventaja del ser judío, hermanos, no era que automáticamente eran salvos, sino que Dios los había escogido a ellos, hermanos, para que ellos fueran el canal de la luz del Cristo a todas las naciones. Tanto el judío como el gentil, hermanos, estaban al mismo nivel delante de Dios. Y entonces él pregunta, ¿qué ventaja entonces si tú dices que no hay diferencia alguna para con Dios? Es la pregunta, es el cuestionamiento. Ellos están diciendo que no es el provecho. ¿Cuál es la preeminencia entonces? Que Dios nos haya llamado, que hayamos sido el pueblo escogido por Dios, que hayamos pasado el éxodo, que hayamos sido circuncidados. ¿Cuál es la ventaja entonces que nosotros enseñemos la ley? Como muchas veces los cristianos hoy nos preguntamos, ¿cuál es la ventaja? Si aún el que es malo, asesino, ladrón, puede salvarse. No olviden la historia de Jonás. Jonás, el Señor lo llama a predicar a Nínive y Jonás no quería. Porque Jonás sabía que Dios era clemente y misericordioso. Y luego Jonás tuvo que aprender que aunque usted y yo no obedezcamos, hermanos, los planes de Dios, Dios los va a llevar a cabo. Y entonces, hermanos, la respuesta de Pablo, versículo 2, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Vamos a ver 4 interrogantes y, hermanos, digamos 4 respuestas, aunque la última es más otro cuestionamiento. Mucho en todas maneras. Lo primero dice, ciertamente a ellos se les ha entregado la palabra de Dios. Es decir, que no solamente era la palabra de Dios. Algunos estudiosos dicen que luego Pablo continúa esta enseñanza para desarrollar la justicia de Dios y el evangelio. Y luego en el capítulo 9 va a continuar cuáles son muchas otras ventajas, como usted lee en Romanos 9, 4 y 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. A través del linaje de David vino Cristo. A través de ellos vino el Salvador, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, regresando al versículo 2 de este capítulo 3, dice el versículo primero, ciertamente. Y esta palabra primero, tomé una cita de Sproul en su comentario que dice, la palabra traducida principalmente es una forma de la palabra protoque, hermanos, en griego, que significa primero, no necesariamente en un orden, sino en un orden de importancia. Es la palabra que Jesús usó cuando dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros sí hacemos caso a esa palabra. Primero buscamos las añadiduras y luego queremos la bendición del Señor sobre las añadiduras. Sproul entonces resalta, hermanos, la importancia de que ellos recibieron la palabra de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque recuerden que la circuncisión física, hermanos, era sombra de la circuncisión del corazón. Pero a veces cometemos el error también que decimos, no, es que la palabra del Antiguo Testamento era sombra. No, hermanos, la palabra de Dios es inmutable, inerrante como Dios. Es infalible, hermanos. En ella es inerrante, no hay error. Es infalible porque su palabra se va a cumplir. Por tanto, mis hermanos, la palabra de Dios, hermanos, se iba a cumplir tal como estaba escrita desde el Antiguo Testamento como está escrita en el Nuevo Testamento. Por tanto, es tan importante que ellos entendieran que no fue a nosotros, no fue a los gentiles, no fue a los americanos, ni a los colombianos, ni mexicanos, como queramos llamarnos, que se nos dio la palabra, hermanos. Fue a través del judío.
Y eso es importantísimo para ellos como para nosotros. Dios, hermanos, les está mostrando que sí hay mucho, hermanos, respondiendo Pablo, que sí hay mucha ventaja. Hay mucha ventaja porque ellos recibieron esta verdad. Pero claro, hermanos, el hecho de que ellos recibieron esta ventaja no significa que ellos obedecieron la palabra. Y ahí es donde nos equivocamos muchas veces. Hermanos, los propósitos de Dios se van a ejecutar a pesar de la condición de su pueblo. Dios va a llevar a cabo sus propósitos. Y el pueblo de Israel había sido elegido por Dios para hacer luz a las naciones. Pero recuerda, eso no garantiza la fidelidad de los israelitas. ¿Quién puede decir, levantar la mano a decir que los israelitas fueron fieles? No fueron fieles a la palabra de Dios. Entonces, si ellos no fueron fieles, ¿quedaría sin efecto la voluntad de Dios? ¿La palabra de Dios? No, hermanos. Dios iba a cumplir su palabra. Dios iba a llevar a cabo sus planes. Dios iba a manifestar que Él es veraz y que su carácter se va a cumplir y se va a llevar a cabo en medio aún de la pecaminosidad del pueblo. Dios les había dado sus oráculos, sus palabras a ellos. Pero ellos, al igual que hoy, que la iglesia de hoy, muchas veces despreciaron la palabra de Dios. Muchas veces la interpretaron a su propia conveniencia. Es en la palabra de Dios que Él nos habla. Tú no necesitas que yo te dé una profecía. Tú no necesitas que yo te adivine qué va a pasar mañana. Tú necesitas y yo necesito la palabra de Dios para que ella sea bendición a mi vida. Pero no solamente al leerla y escucharla, sino al obedecerla, porque no importa si yo la escucho todo el día y no la obedezco. Pero para poder obedecer la palabra de Dios, mi amigo que nos visita, iglesia que estás aquí, tú y yo necesitamos tener a Dios en nuestro corazón. Porque apartado de Él, nada somos y nada podemos hacer. Necesitamos a Cristo obrando, cambiando, transformando nuestro ser. Dios había entregado a los judíos su palabra para que perseveraran en ellos, para que no adulteraran con el pecado. Pero ellos, por su pecado, aborrecieron la verdad de Dios. El apóstol está mostrando y quiere explicar desde su corazón la importancia, iglesia, de que los judíos fueran ese pueblo de Dios que Dios los había escogido, pero que sobre todo Dios les había dado su palabra. ¿Cuánto te importa la palabra de Dios, iglesia? ¿Te importa nomás los domingos? Hablaba con algunas parejas durante la semana y les ponía este ejemplo. Y se los voy a decir a ustedes. Y yo sé que ustedes van a decir, no lo vamos a hacer. Pero muchas veces el cristiano hace esto con la palabra. Si yo les digo no coman hasta el próximo domingo, ¿quién me va a hacer caso? ¿Cierto que no? Porque eso no viene de Dios. Pero muchas veces somos cristianos y venimos a la iglesia y comemos la palabra en la mañana y no la volvemos a comer hasta el próximo domingo. ¿Cómo queremos vivir y experimentar las bendiciones de Dios que se nos han sido dadas completamente? Pero muchas veces nuestra carnalidad nos impide disfrutar y verlas obrando en nuestra vida. Porque aunque estamos en Cristo, sabemos que también hay una lucha diaria.
Y así como todas las mañanas y en las tardes y en las noches queremos alimento, queremos tacos, queremos... Así deberíamos desear la palabra de Dios. Pero a veces, al igual que Israel, no valoramos la ley de Dios. A veces, hermanos, no es nuestro anhelo y deseo leer la Biblia. Y a veces lo hacemos solamente por cumplir un requisito que nosotros mismos nos pusimos. Es que yo soy pastor, tengo que leer la Biblia. Es que yo soy cristiano. Pero no hay un anhelo, porque esto no proviene de nosotros. Nuestra carne no anhela las cosas de Dios. Solamente el Espíritu en vosotros puede producir, hermanos, el querer como el hacer. Pero si tú y yo no andamos en el Espíritu, los frutos que se van a ver en nuestra vida no va a ser amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, perdón, sino que vamos a mantenernos airados. Vamos a mantenernos en chismes, en contiendas, en divisiones, porque no nos alimentamos. No somos llenos del Espíritu en nuestra vida. Él está en vosotros si vosotros estáis en Cristo. Pero si tú y yo no nos alimentamos cada día de esos medios de gracia que Dios nos ha dado, entonces nuestro, hermanos, carne, nuestra naturaleza vieja se va a levantar y va a dar un mal testimonio. En vez de andar en amor, en perdón, vamos a andar airados, iracundos, enojados, chismeando, peleando. Y muchas veces tú y yo somos de piedra de tropiezos a los que Dios ha puesto a nuestro lado. ¿Por qué? Porque nos levantamos cada mañana, algunos madrugan a las 3, otros a las 4, otros a las 5 y salimos corriendo a trabajar. Y no buscamos la guía y la dirección de Dios. Sabemos que Dios nos ha amado con amor eterno, por tanto ha prolongado su misericordia. Pero no buscamos depender de Él. Cuando tú y yo no oramos, hermanos, estamos diciendo: Señor, sabemos que tú estás, pero yo puedo hacerlo. Yo sé que tengo que hacer hoy, tengo que ir a la oficina, tengo que ir al trabajo y yo sé que tengo que hacer. Hermanos, somos muy orgullosos muchas veces. Creemos que nuestra vida depende de quién somos nosotros y nos olvidamos que si no fuera por la gracia, la misericordia y el amor de Dios, tú y yo ahora mismo no podríamos respirar. Busca a Dios, depende de Dios para que Dios sea reflejado en tu vida. El pueblo de Israel no lo hacía, aunque tenían la ley, las promesas. Y no esperes que Dios va a negociar su carácter. Dios va a cumplir su palabra. Es la siguiente objeción: Dios es fiel a su palabra. Dios, escúchame, a su palabra. Porque aquí muchos lo han interpretado de otra manera. Aunque yo sea malo, Él es fiel. Espérale, eso es lo que te conviene. Él es fiel a su palabra. Y su palabra dice que si le obedecieres, Él te bendecirá. Él te guiará y te guardará. Pero si no, si pisoteares la sangre de su Hijo, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Juicio. Dios es fiel a su palabra. Pues, ¿qué dice el versículo 3? Y el argumento es que si la desobediencia de nosotros anula la fidelidad de Dios. Pablo ya respondió el primer argumento diciendo: sí tienen ventaja.
Y principalmente porque a ustedes judíos se les fue dado la palabra de Dios. Ahora el segundo argumento, iglesia. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos. Es decir, si tú escuchas la palabra y sigues incrédulo, no crees. Entonces preguntan, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Habrá eliminado la fidelidad de Dios? Si son incrédulos el mensaje de Dios, ¿qué provecho tiene las palabras que se les fue entregada? Algunos, dice el texto, no dice todos, y es bueno que lo miren, pues que si algunos fueron infieles a la palabra que Dios les entregó, solo algunos. Entonces, por la desobediencia de los judíos, tanto de los cristianos que se llaman hoy, o su incredulidad, no recibieron las promesas de Dios que se les había sido dada a través de la palabra. Esto hizo nula, eliminó la fidelidad de Dios, porque entonces Dios no llevó a cabo sus propósitos. Iglesia, nadie puede anular la fidelidad de Dios, porque Él, dice su palabra, es eternamente fiel a pesar de mi infidelidad. Dios es fiel a su palabra. Él permanece fiel. De ninguna manera es, dígalo, necio pensar de esa forma. Antes bien, dice el apóstol, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seáis justificado en tus palabras, hablando de Dios, y vengas cuando fuere juzgado, hermanos. No hay modo alguno que nuestra desobediencia, ayer como hoy como mañana, anule la fidelidad. Él es fiel en quien es Él. Él no tiene parte fiel. Él es fiel completamente. Su carácter es fiel, hermanos, y no hay nada que lo que Él haga que no haga parte de su fidelidad. Timoteo dice, palabra, esto está en el Nuevo Testamento, fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es decir, si estamos en Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nos está diciendo, mueran cada día su yo. No les está diciendo sean mejores José o mejores Placio, mejores. No, mueran cada día y síganme. Entonces vamos a vivir con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero mire, si le negaremos, ¿no es lo mismo que leyó la hermana en Deuteronomio? Es que es el antiguo pacto. Dios es el mismo del antiguo como del nuevo, como de hoy y de mañana. Él también nos negará. Si fuéramos infieles, aquí es donde muchos dicen, Él permanece fiel. Fiel a su palabra, no a mi desobediencia. Porque no es que Él prometió que soy salvo a pesar de que yo sea un desobediente rebelde. No, Él es fiel a su palabra. Y si tú lo niegas, yo nunca he negado a Jesús, con tu vida, tu desobediencia, Él te negará. Él no puede negarse a sí mismo. Él no va a cambiar y no necesita cambiar, porque Él es el inmutable Dios, el que no tiene variación. Él no cambió en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no, solamente salvos por la fe, hermanos, a través de la fe, por medio de la gracia. En el Antiguo nadie se salvaba a través de la ley. La ley nos fue dada, hermanos, para que tú y yo reconociéramos nuestra necesidad de Dios. Pero la ley es buena, dice el apóstol, porque es de Dios, no es tuya ni mía. La ley de Dios no necesita ser cambiada de acuerdo al carácter de Dios. Los que necesitamos ser cambiados somos nosotros. Él no se va a negar a sí mismo, así tú y yo tengamos todas las objeciones. Él va a cumplir su palabra.
Él va a permanecer, hermanos, para que tú y yo podamos entender que Él es Dios inmutable, soberano, y que Él quiere salvar al pecador, pero el pecador tiene una responsabilidad. Solamente Él nos puede salvar, pero tú y yo tenemos la responsabilidad que Dios sabe que tú y yo debemos de creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados. Y usted dice, entonces yo decidí arrepentirme. La Biblia te dice que eso solamente proviene de Dios. Solamente Dios nos puede llevar a un verdadero arrepentimiento. Esto recapacitaré, dice Lamentaciones, en mi corazón. Por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron, y a veces usamos este texto para otras cosas, sus misericordias, sus juicios. Por eso Dios hoy está tocando nuestra vida y Dios está transformando nuestra vida. Yo no me estoy transformando, es Cristo que nos transforma y nos hace cada día más obedientes a su palabra si estamos en Él. Las promesas de Dios, cuando vamos a ver las promesas, dice que Dios, hermanos, es veraz. El texto dice, de ninguna manera Dios es veraz. Él es confiable. Él no es como nosotros. Y todo hombre mentiroso. Y ahí se levanta nuestra religiosidad. Yo no soy mentiroso. Cuando tú y yo no estamos en la verdad de Dios, estamos en la mentira nuestra. Solamente podemos andar en la verdad si estamos en Cristo Jesús. Jeremías dice, sin embargo, el Señor es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Toda la tierra tiembla ante su enojo. Las naciones no pueden hacerle frente a su ira. Él es el Dios verdadero. Él es veraz. En Él podemos confiar plenamente. Podemos cerrar nuestros ojos y descansar en Él. Podemos ir a la cama y decir como el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces vivir confiado. Porque tú eres mi protector, tú eres mi guardador. Habito bajo tus alas y no temeré mal alguno. Dice el Salmo 91. Salmo 119. La suma de tus palabras, de tu ley, de tus ordenanzas es verdad. Y eterno es todo juicio de justicia. No es un tiempo, es eterna su palabra. Puedo confiar en Dios, puedo descansar en Él. Aunque el mundo se derribe, se derrumbe, Dios es mi Salvador. Aunque mañana no tenga nada en mi cartera, Dios es mi proveedor. Él es el que me sustenta, Él es el que me guarda. Aunque hay incertidumbre en mi vida, aunque hay dudas, aunque hay temores, entonces, hermanos, dice la Biblia, el amor echa fuera todo temor. ¿Y quién es amor? Dios es el verdadero amor. No es el amor de nosotros, hermanos. Porque muchas veces nosotros amamos cuando nos conviene. Yo te doy, tú me tienes que dar. Tú y yo no le hemos dado nada a Dios para que Él nos ame. Pero dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos de Dios, Él muere por nuestros pecados. Hermanos, como dice Pablo, cita este texto, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas como fuere juzgado, dice. Pablo está exponiendo, hermanos, la fidelidad de Dios. Dijo primero, de ninguna manera no suceda tal cosa que nosotros podamos pensar que la fidelidad de Dios es nula por nuestra desobediencia. El juicio de Dios y sus palabras son siempre justas, iglesia. Pero también hay una contraposición. Él es veraz y está la mentira del hombre. Se está contraponiendo, hermanos.
La verdad absoluta y completa no la tiene la ciencia, no la tiene la filosofía, no la tiene mi razonamiento. La verdad es Cristo. Él es verdad. Dios es veraz. Dios es confiable, aunque todo hombre sea mentiroso. Cuando hablo de hombre, no estoy hablando del género masculino, estoy hablando en general de toda la humanidad. Entonces, hermanos, podemos descansar en Dios y confiar en Dios. Este argumento, hermanos, el apóstol lo destruye. Le dice: la mentira del hombre, lejos de borrar la verdad de Dios, la hace resaltar. Como, hermanos, una luz en medio de la noche. En medio de tanta oscuridad, luz nació. Cristo vino al mundo a hacer luz para nosotros. Entonces, hermanos, ¿ustedes sí saben este texto de qué está hablando, hermanos? Salmo 51. Pablo toma el ejemplo de David, el mal ejemplo, perdón, no es un ejemplo. Y David dice: contra ti solo he pecado. Así que cuando tú le hagas mal a alguien, recuerda que estás pecando contra Dios. No, yo a Dios no le he hecho nada. ¿Qué había hecho David? Había pecado con una mujer. Tu pecado primero es con Dios y también con tu prójimo. Yo no le he hecho mal a nadie, pero delante del Señor le has desobedecido toda tu vida. Y miren lo que dice David. Y si ustedes se recuerdan, David trató de ocultar este pecado. David, siendo rey, tuvo todo el poder y mandó casi a matar al esposo de Betsabé para que él quedara libre y nadie lo delatara. Y luego viene el profeta Natán y le cuenta la historia de un hombre rico y de alguien que no tenía casi nada. Y en vez de coger sus corderitos y celebrar y hacer esa gran fiesta, toma el único corderito de su prójimo. Y David dice: ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. Porque si nosotros diéramos juicio, mataríamos a todos, pero nos salvaríamos nosotros. Ese hombre eres tú. Y entonces David se da cuenta que si va a lo más alto, ahí está el Señor. Si va a lo más profundo, ahí está Dios. Si va al oriente o al occidente, ahí estás tú. ¿Dónde me esconderé de tu presencia? Si tu presencia lo llena todo. ¿Dónde iré? Y David solamente le queda confesar su pecado. Solo he pecado. Lo que me dio deleite y disfrute, lo que disfruté, estaba mal delante de ti, dice, de tus ojos. Lo que nadie me miró y pensé que lo había ocultado, tú lo estabas viendo completamente. Y David dice: lo reconozco para que todos sepan que tus juicios y tu palabra son verdad, son puros. Tu juicio sobre mí. Y recuerden que el juicio de Dios, aunque Dios perdonó a David, el juicio cayó sobre su casa y sobre su familia. Y David sufrió mucho más. Ese hijo que nació de adulterio murió. Y luego su otro hijo quiso matar para usurpar el trono. Y luego fue un caos total en la familia. Porque David había hecho, por medio de su desobediencia, blasfemar el nombre de Dios. Y David dice: tu juicio es justo, es puro. Lo que tú has decidido es correcto. Yo soy el mentiroso. ¿Le dolió a David? Fueron mis lágrimas, mi pan de cada noche. Dolió, y mucho. No lloró una noche. Hasta que no confesó su pecado y se rindió al Dios que todo lo ve, David no pudo ser recobrado. Devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme la alegría de ser tu hijo, porque mi desobediencia no me permite disfrutar mi cristianismo.
Porque no hay fruto en mi vida. ¿Y por qué no hay fruto? Porque estoy en pecado. Y el pecado hace una separación. Aunque el espíritu no se va, está contristado en nuestro interior. Devuélveme la alegría de ser pastor y predicar. Devuélveme la alegría de ser un diácono, un líder en la iglesia. Devuélveme la alegría de cantar en el coro. Devuélveme la alegría de ir cada domingo a tu casa. Porque pueda que tú y yo estemos aquí y no tengamos el gozo de Dios. Y aunque cantemos, y aunque riamos y gozamos, el pecado está carcomiendo nuestro interior. Contra ti he pecado, dice el salmista. Tercera objeción, cuestionamiento al evangelio, a la justicia de Dios. El soberano juez es plenamente justo en sus juicios, hermano. Versículo siguiente. Y si nuestra injusticia, preguntan, hace resaltar la justicia de Dios, ya llegó al colmo, hermanos. Y así es hoy en día. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que castigó? Pablo dice, hablo como hombre, hace una aclaración. En ninguna manera es la respuesta. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo, hermanos? Lo que están diciendo aquí, hermanos, es cuestionando el juicio de Dios a través de nuestra desobediencia. Dios, ¿por qué nos juzga si a través de mi pecado su gracia abundó? ¿Por qué me juzga si a través de mi desobediencia tu amor se manifestó? Si el pecado de los hombres hace resaltar la justicia de Dios, ¿por qué castigar al hombre el pecador? Nuestra injusticia, y viene de la palabra, hermanos, adiquía, que es aquello que va en contra, que es aquello que se opone a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Tu propia justicia, tus propios juicios. Dios, tú dices esto, pero es que yo necesito hacer esto. Tú dices que te busquemos, tú dices que te obedezcamos, tú dices que sirvamos, pero es que yo tengo otros planes. Bendícemelo, Señor. ¿Qué diremos? ¿Es injusto Dios? Hace resaltar, es decir, destaca, mis hermanos, demuestra la justicia de Dios mi desobediencia. Entonces, hermanos, esta argumentación, el mal, es como si estuvieran diciendo, es excusable, ya que en última instancia manifiesta la perfección de Dios. Este es un argumento. Y sabemos que este es un pensamiento solamente humano que procede del mismo infierno. Y que como los hombres, ya dijo anteriormente, Él es veraz y todo hombre mentiroso. Esta es una mentira de los hombres mentirosos. Esto no proviene de Dios. De ahí la advertencia de Pablo, hablo como hombre. Deja claro que esto no es algo para que tú y yo obedezcamos o creamos. Él está diciendo, hablo en términos humanos. Él está dando un ejemplo de cuán necio puede ser el hombre y la mujer sin Dios. ¿Cuántos argumentos tú y yo podemos tener para no obedecer a Dios? Aún estando en la iglesia. No, pero es que a mí, yo pienso, yo creo. Iglesia, ¿qué dice Dios? No dice, ¿qué dice el pastor? Tú no necesitas creer lo que yo diga. Tú necesitas creer lo que Dios dice en su palabra. Porque si lo que yo digo no está en la palabra, entonces tú como iglesia tienes la responsabilidad de juzgar con justo juicio. Y no te preocupes, ora por mí, que si algún día llega a pasar eso, yo tenga la mansedumbre de recibir conforme a la palabra.
porque es lo que enseñamos, pero muchas veces enseñamos lo que no queremos obedecer. Y todos necesitamos examinarnos conforme a la fe en la palabra de Dios. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Es la respuesta de Pablo. ¿Cómo Dios va a juzgar si Él es el juez? Pablo no duda. Él dice: de ningún modo. ¿Cómo, si esto fuera cierto, cómo Dios va a juzgar al mundo? Y además los juicios de Dios son justos. Como soberano Él tiene todo el derecho. Para los judíos, recuerda, no olvides que está hablando en un contexto judío. Para ellos era correcto que Dios juzgara, una norma de fe. Pero ellos entendían que el juicio de Dios era sobre los demás, no sobre ellos. Y así que fácil creer. Ellos pensaban que por ser receptores, benefactores de la palabra, de los patriarcas, de la circuncisión, entonces ellos ya tenían asegurada la salvación eterna, porque eran el pueblo elegido. Entonces Dios los tenía que tratar de una forma diferente. Yo ya soy cristiano y yo de vez en cuando me tiro mi pecadito y Dios me va a tratar diferente. No. Si tú y yo estamos en pecado, el Padre que te ama te va a disciplinar. Y cuando hablo de pecado, deja de estar pensando en cosas que tú no haces, sino en lo que haces si es pecado. Porque ahí mismo se nos va la mente a pensar en lo que los demás hacen. No, hermanos. Hay una calumnia. Hay una blasfema, hermanos. En ninguna manera, y Pablo quiere dejar eso claro, hay una falsa esperanza, hermanos, en esta creencia. A veces pensamos porque recibimos la palabra y decimos muchas veces amén, entonces somos diferentes en el trato. Dios es un Dios imparcial. Dios no hace acepción de personas como tú y yo lo hacemos. Ellos tenían una falsa esperanza, específicamente como judíos. Ellos descansaban en la posibilidad de que el juicio no vendría sobre ellos, que el juicio era para los demás, los gentiles, los no judíos, los que no son del linaje de Abraham. Iglesia, no hay nada de nuestra condición que pueda evitar el juicio de Dios. No importa dónde y tú y yo hayamos nacido. El juicio de Dios es veraz, es confiable. Y tú y yo, nuestra etnicidad no hace la diferencia. Por eso dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no va a actuar de acuerdo a Israel. Dios va a actuar de acuerdo a su carácter, a su palabra. No nos confundamos. Sí, tienen privilegios que ninguna otra nación tiene, pero el privilegio trae una mayor responsabilidad. Tú y yo hoy escuchamos la palabra y tú y yo pueda que estemos esperando a qué horas termina el hermano José, pero tienes una responsabilidad delante de Dios. Irte a ignorar la palabra o atender a Dios por medio de su santa palabra. Dios va, hermanos, a hacer justicia. Él está comprometido no con un pueblo, sino con su palabra. Y cielo y tierra pasarán, pero sus palabras se van a cumplir, hermanos.
Dios va a mantener sus promesas, hermanos, pero a ese pueblo que ha creído en él, al verdadero judío, al verdadero linaje de Abraham, que no es por, hermanos, por haber nacido de una tribu, sino de aquellos que son por la fe en Cristo Jesús. Y yo sé que esto no le gusta a gran parte del cristianismo, pero es lo que la Biblia me está enseñando. ¿Quién es el verdadero? Pablo, antes de hablar de esto, dejó claro quién era el verdadero judío. Hermanos, ahora Dios, miren la palabra de Dios y su compromiso nuestro. Nehemías 9:32-33. Grande, poderoso y temible, que cumple su pacto de amor inagotable. No permitas que todas las privaciones que hemos sufrido te parezcan insignificantes. Grandes dificultades, reconocen ellos, cayeron sobre nosotros, nuestros reyes, nuestros líderes, nuestros sacerdotes, nuestros profetas y nuestros antepasados. Todo tu pueblo, desde los días cuando los reyes de Asiria por primera vez nos vencieron hasta el día de hoy. Cada vez que nos castigaste, actuaste con justicia. Dios castiga. Hemos pecado, dice el profeta, grandemente, y nos diste solo lo que merecíamos. ¿Ustedes por qué creen que Jesús trató tan fuertemente a los fariseos y escribas? Y eso no fue solamente en los evangelios. En Apocalipsis les va a decir sinagogas de Satanás. Porque, hermanos, Dios va a cumplir su palabra. Él es fiel a su palabra. Él es el justo y soberano juez de toda la tierra. Así, iglesia, y vamos a terminar con este último punto. La gracia de Cristo es la respuesta, nos salva de la esclavitud del pecado. La cuarta objeción. Pero si por mi mentira, es decir, mi desobediencia, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Y como algunas, miren que era una calumnia en contra del apóstol y de los apóstoles, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, dice Pablo, afirman que nosotros decimos, es decir, que ellos predicaban esto: hagamos males para que vengan bienes. Y es lo mismo que acusaron a los reformadores, tanto a Lutero como Calvino, que enseñaban la salvación por gracia. Entonces podíamos hacer males, que el bien de Dios, la gracia de Dios iba a derramar. Y en ese primer siglo están acusando a Pablo, que ellos enseñaban este tipo de salvación, que era contra judía. Porque acuérdense que los judíos pensaban que por guardar toda la ley eran salvos. Por ser maestros de la ley podían salvarse. Por ser el pueblo escogido podían salvarse. Pablo les dice: de ninguna manera. No hay modo alguno. Y en esta cuarta objeción hay un nuevo argumento que se relaciona con la mentira de los seres humanos, que es que la mentira del hombre hace resaltar la verdad de Dios. Dice el versículo 7: entonces no es justo que Dios nos condene. Si a través de nuestra desobediencia, nuestro pecado, la gracia de Dios se manifestó, entonces Dios, ¿por qué tiene que condenar al pecador? Hermanos, la religión cristiana sin Cristo es una falsedad. Si Cristo no está en vosotros, tú no estás en Cristo. Y si Cristo está en vosotros, tú y yo debemos tener una nueva vida en Cristo Jesús. Porque de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Cuando tú y yo estamos en Cristo, hay una nueva vida, hay una nueva creación que manifiesta la verdad de Cristo. Porque Él no es un Dios hecho de mano o de palo. Él es un Dios veraz y vivo y verdadero. Así que si Dios viene a mi vida, Dios viene a hacer nueva todas las cosas. Y no las que no te gusten, sino las que, hermanos, Él viene a quitar todo lo que no le guste a Él. Porque pueda que a mí y a ti nos guste tantas cositas que Dios quiere quitarlas de nuestras vidas. La respuesta, hermanos, frente a la verdad de Dios, la cual no se manifiesta frente a la mentira del hombre, decía algo, sino alguien decía, no se manifiesta frente a la mentira del hombre, sino que la verdad de Dios se manifiesta a pesar de la mentira del hombre. A pesar de la mentira, de la desobediencia, la verdad de Dios alumbra en medio de tanta oscuridad. A pesar de lo que el hombre es y la rebeldía, que cada segundo millones de rebeldías y pecados comete la humanidad ante Dios, a pesar de eso la verdad de Dios resalta. Cristo alumbra el mundo. A pesar de tanta desobediencia, hermanos. La respuesta a el último versículo que leímos, versículo 8. Entonces, que es otra pregunta a la calumnia de aquellas personas en esa época. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia? Es decir, lo que ellos dicen, el argumento que acusaban a los apóstoles que enseñaban el evangelio. Hagamos males para que vengan bienes. Como les dije ahorita, esto no solamente pasó en el primer siglo, sino también en el siglo XVI. Y muchos hoy acusan, cuando tú y yo predicamos de esta forma, de que por qué decir que somos salvos por gracia, entonces esa gracia nos permite hacer lo que nosotros queramos hacer. Sabemos que es una falsedad, porque el que ha sido salvo por gracia manifiesta la gracia de Cristo en su vida. No hay otra realidad. Algunos tenían una mala interpretación, mis hermanos, de la verdad de la salvación por gracia. Efesios 2 nos deja claro que somos salvos por gracia por medio de la fe, hermanos. Pablo le había predicado a la iglesia acerca de esto. Pero ellos buscaban desacreditar el evangelio. Ellos buscaban calumniar a los apóstoles, hermanos. Literalmente ellos hablaban mal de esta nueva enseñanza. Y ellos como maestros argumentaban que debían hacer males para que viniesen bienes, que era supuestamente lo que enseñaban los apóstoles. Y ahí hay una palabrita y una enseñanza. La palabra se llama antinomianismo, hermanos. ¿Y qué tiene que ver esto, hermanos? Esta palabra, bueno, ahí está el texto, si también quieren copiar este texto, mis hermanos. Primera de Corintios 9:21. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios. Pablo, ya fuiste salvo por la gracia, ya no necesitas la ley como muchos enseñan hoy. Pablo dice, yo obedezco la ley de Cristo. Él cumplió la ley para salvarme, pero no para que tú y yo no la obedeciéramos. Ahí nos equivocamos muchas veces. No, ya Cristo cumplió toda la ley para ser salvos. Porque nadie se salvo si no guardaba la ley. Y nadie pudo cumplir la ley desde, hermanos, Adán hasta nuestros días y hasta el final. La ley mostró que éramos incapaces de obedecer. Por eso es buena, porque es de Dios. Pero la ley nos lleva a Cristo. No para ignorar su palabra, sino para que ahora en Cristo tú y yo amemos su ley y guardemos sus mandamientos. Así, mis hermanos, que Pablo deja claro este grupo de personas que lo acusaban a él por enseñar y decían que se contradecía en lo que decía. Y la palabra antinomianismo, hermanos, significa antiley. Y se usa para hablar de toda actitud y enseñanza que afirma que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud sin obedecerlo.
Aunque yo no le obedezca, aunque yo no haga esto, y yo no me congregue, y yo no lea la Biblia, y yo no ore, yo estoy en Cristo y ya, estoy en la gracia. Ten cuidado que no se te convierta en desgracia, en una falsa creencia, como en ese tiempo había muchos. El antinomianismo, hermanos, es la doctrina que sostenía que la ley moral no era obligatoria para los cristianos como regla de vida, que podían vivir porque ya habían sido salvos por la gracia. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque muchas veces estamos entre dos extremos como cristianos. Y estos dos extremos son opuestos, pero los dos son malos. A veces somos bien legalistas, el legalismo, que creemos que tenemos que cumplir toda la ley para poder ser salvos. Y quien no se comporte o vive de acuerdo a mis pensamientos o reglas, entonces no es salvo. El que no camina, el que no habla, el que no se vista como yo me he visto, entonces no es de Dios. Ten cuidado con el legalismo en tu vida, porque hay mucho legalismo en la iglesia. Pero también ten cuidado con tu antinomianismo. Ten cuidado. Ya soy salvo, entonces soy libre en Cristo para hacer lo que yo quiera. Párale. Porque si eres salvo, vives para Cristo. Ya no vives para ti. ¿Sí me están entendiendo? Los dos extremos. Usted dice, no, hermano, entonces ¿cuál de los dos? Ninguno. De ninguna manera. Y si estamos a un lado o cerquita de ese, pidámosle al Señor para que nos ayude a vivir en su gracia y vivir para Él, para glorificar su santo nombre y no despreciando la ley, sino amando la ley. Porque la ley, hermanos, es buena. Y la ley me enseña, José, eres un pecador. Y entonces, al ver el espejo de la ley, verme realmente, no como yo pienso, sino como Dios me ve, me doy cuenta que lo necesito mucho más a Él. La ley me lleva a Cristo. La ley me lleva a reconocerlo a Él y a reconocer cuánto necesito de Él. Con la ley no me engaño, con la ley me doy cuenta que apartado de Él nada soy. Entonces, mis hermanos, es algo que ya la iglesia se manifestaba también. Y recuerda, la salvación por gracia no te hace exento, no nos hace exento de las buenas obras y buscar obedecer la demanda de la ley. La salvación por gracia, dice la Biblia, que nos lleva a hacer buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. No son tuyas, son de Dios en ti. Son producidas porque Cristo está en ti. Pero estas obras sin Cristo, dice la Biblia, son como trapo de inmundicia. Pero en Cristo, hermanos, es para la gloria y alabanza de su nombre. Para eso Dios nos preparó. No, yo ya no necesito hacer nada, porque las obras no me salvan, no te salvan, pero sí te condenan. Ninguna obra me salva, solamente la obra de Cristo, que no es mía, es de Él. Pero mis obras reflejan si estoy o no estoy en Cristo. Y recuerden que el juicio es por las obras. Somos salvos por la gracia, porque creímos y confiamos en Él. Pero nuestras obras revelan quién realmente somos delante de los hombres que no nos conocen. Y las obras son un fruto, hermanos. Si estamos en Cristo, un fruto del Espíritu Santo. Es resultado de Cristo en vosotros. Y entonces, iglesia, estamos en Él, vivimos en Él y vivimos para Él, para su gloria, para que su nombre sea exaltado y no sea blasfemado entre las naciones. Entonces podemos ver, como Juan enseñaba, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cristo, no hay pecado en Él. Todo aquel, mire lo que dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca, que permanece en el pecado, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, dice Juan con amor a la iglesia. El que hace justicia es justo como Él es justo.
El que practica, el que permanece en el pecado, es judío, es bautista, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció Cristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo en nuestra vida. No, Cristo está para deshacer las obras del mundo en tu vida, en mi vida. Para eso Cristo viene a morar, para deshacer toda obra de Satanás, todo aquello. Por tanto, aunque tú y yo todavía pecamos, todavía le fallamos a nuestro Salvador, no podemos permanecer en el fango, en el pecado. Y si nos gusta el fango, si nos gusta el pecado, entonces no estamos en Cristo. Porque tú puedes estar en el fango un tiempo, pero nunca vas a disfrutar de eso si estás en Cristo. Y si estás en Cristo, tarde que temprano, Él te hará volver. Él te hará volver porque le perteneces a Él. Hemos llegado entonces, hermanos. ¿Cuáles han sido las respuestas? 4 cosas dijimos. El judío tiene mucha ventaja, mucho provecho, ya que ellos fueron receptores de la palabra de Dios. Dios es veraz, dijimos. Dios es confiable. Tercero, lo que dijimos, el soberano juez es justo en todos sus juicios. Lo que Dios decida, como dijo David, tus juicios son puros. Si Dios decide juzgar y condenar, hermanos, la desobediencia del hombre, eso es justo, aunque a mí no me parezca. Y lo último que dijimos, que nos va a llevar al siguiente predicación, si Dios lo permite, la gracia de Cristo nos salva de la esclavitud del pecado. Aunque todavía pecamos, no podemos permanecer en el pecado. Si Cristo está en vosotros, tú y yo debemos de andar en la verdad. Y la verdad es Cristo. Demos gracias a nuestro Salvador. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias, Señor, porque podemos meditar acerca, Señor, de quién eres tú, Señor, y de lo que tú haces en la vida del hombre. Pero también podemos ver, Señor, aquellos malos ejemplos, enseñanzas, Señor, que no son correctas y dignas delante de ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que cada uno de nosotros en esta mañana podamos reflexionar y pensar cuáles son nuestras objeciones a tu verdad. ¿Cuáles son los argumentos que usamos para no obedecerte? Espíritu Santo, te ruego que las destruyas en tu misericordia. Todo argumento que no me lleve a la obediencia tuya, Señor, quítalo de mi vida. Y ayúdame a vivir en tu voluntad. Ayúdame a vivir, Señor, para exaltar tu santo nombre. Padre, tú conoces cada corazón en esta mañana. Si hay alguien en este lugar que aún no está en tu gracia, yo te suplico, Espíritu de Dios, tú eres el único que puedes atraer al hombre pecador a tus manos. Que tu salvación sea derramada, Señor. Y que todos, Señor, podamos, Señor, ser edificados por medio de tu santa obra en medio de tu iglesia. Guíanos, Señor, y ayúdanos a vivir en tu santa voluntad. Todo esto te lo ruego en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Qué amor mis pecados decide olvidar.